Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos por su asistencia para que hablemos de un tema que es interesante y muy importante. Y pues también quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la doctora Heidi Gómez, neuropediatra de Medintegral, Integral, quien ha sido pues realmente el alma detrás de esta presentación. Y también quiero agradecerle al doctor Fernando Arango porque nos ha facilitado muchas de las videos que hoy les voy a mostrar. Yo creo que sin más empezamos, ¿cierto? Perfecto, doctor. Pues antes, como recomendación, por favor, los micrófonos estar en silencio, por favor, para que la capacitación pueda fluir amenamente. Bueno, para espérate que no me deja. ¿Será aquí? Allá. Bueno, para que empecemos, vamos a tocar algunas generalidades acerca de las crisis neonatales. En primer término, tenemos que decir que son la manifestación más frecuente de alteración neurológica en el periodo neonatal, pues desde el punto de vista clínico. Las crisis finalmente están asociadas a una enfermedad seria en el recién nacido, entonces nosotros tenemos que hacer un diagnóstico con un tratamiento muy oportuno. Recordemos que esto puede conllevar una morbilidad neurológica importante y también puede conllevar mortalidad. La incidencia de las crisis es más alta en el primer mes de vida que en toda la historia de nuestro desarrollo, o sea que los neonatos son los pacientes que más crisis pueden presentar. Esas crisis las podemos definir como electroclínicas, o sea, aquellas que tienen componentes motores o no motores, o aquellas que solamente se ven desde el punto de vista electrográfico. Y esto es algo que ha cambiado y que hemos definitivamente darle mucha importancia en que un porcentaje muy alto y la mayor parte de las crisis en neonatos son solamente electrográficas. En poblaciones, por ejemplo, seleccionadas, si hablamos de recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica, tenemos que mencionar que el 50-80% de las crisis son, como les mencionaba ahorita, electrográficas sin un correlato clínico. O sea, no vemos al paciente presentando alguna actividad clínica que nos sugiera una crisis, pero definitivamente está presentando una actividad eléctrica que está generando alteraciones a nivel neurológico. También hay que decir que esas crisis electrográficas, alguien podría pensar, bueno, pueden ser electrográficas, pero eso no va a tener un efecto deleterio sobre ese cerebro. En realidad se ha demostrado que esas crisis electrográficas tienen igual efecto adverso que las crisis que tienen manifestaciones clínicas. Entonces el problema ya no es que las crisis sean electrográficas o electroclínicas, sino que el problema se nos traslada a nosotros porque tenemos que poder monitorizar y hacer el diagnóstico oportuno y evitar que ese paciente esté presentando ese tipo de situaciones. En los neonatos, pues sabemos, y esto no ha cambiado, que la mayoría de las etiologías son de origen sintomático, es decir, siempre en estos casos de sintomáticos encontramos una causa evidente, como ya vamos a mencionar, que puede ser desde hipoglicemia, hipocalcemia, hipoxia, etcétera. Pero actualmente con el advenimiento de tantas pruebas genéticas y metabólicas, se ha incrementado el diagnóstico de las epilepsias de origen genético y también de los trastornos metabólicos, o sea que esos pueden seguirse incrementando y tenemos que tener presente que ellos existen para considerar estos diagnósticos como probables. Hay que mencionar también, en relación también a lo que ya hemos hablado, que puede haber un desacoplamiento. Desacoplamiento es cuando encontramos una falta de correlación clínica electroencefalográfica. O sea, puede haber pacientes que no se nos presenten clínicamente con una crisis y después cuando usamos, por ejemplo, medicamentos como el fenobarbital o cuando dejamos a ese paciente en protocolo de hipotermia, puede haber una pérdida de esa actividad clínica, pero sigue habiendo actividad electroencefalográfica, o sea, hay un desacoplamiento. Esto se ha visto, por ejemplo, en los pacientes en el contexto de encefalopatía hipóxico-isquémica. Y como les mencioné, también el uso de fenobarbital produce desacoplamiento y como sabemos el fenobarbital pues es la primera línea de tratamiento en las crisis neonatales. La inmadurez de esas vías motoras del recién nacido y sobre todo el pretérmino van a dificultar mucho para nosotros desde el punto de vista clínico, así tengamos mucha experiencia, que tengamos la capacidad de determinar cuáles eventos son de origen epiléptico, o sea, son por descargas neuronales y cuáles no. Por eso la presentación clínica pues va a ser muy subjetiva y cada observador va a tener una amplia variabilidad. Es muy importante que el observador tenga alguna experiencia, pero definitivamente que nos va a hacer el diagnóstico definitivo va a ser el monitoreo electroencefalográfico. Por eso seguirá siendo el monitoreo electroencefalográfico
el gold estándar para el diagnóstico de los recién nacidos. Y nosotros pues tenemos la disponibilidad de videotelemetría, o sea, el videoelectroencefalograma, que sería pues el gold estándar y mandatorio en el estudio de estos pacientes. Como epidemiología, pues tenemos que mencionar que en los recién nacidos a término, 1 de cada 5 por cada 1000 nacidos vivos van a presentar crisis, y esas crisis pueden ocurrir hasta en un 26% de los neonatos con encefalopatía hipóxico-isquémica. Y hemos visto con frecuencia recientemente en la unidad neonatal pacientes con esta patología. También es de mencionar algo que es importante en nuestra CM integral, sobre todo en Manizales, que las crisis neonatales electrográficas son vistas hasta en un 11.5% de los neonatos que van a cirugía cardíaca. No estamos aquí hablando de neonatos de cirugía cardíaca con antecedentes de trastorno neurológico, sino que son un grupo aleatorio de pacientes. Los que van a cirugía cardíaca en general tienen un mayor índice de tener crisis electrográficas. De allí, pues que tenemos que tener en cuenta que posiblemente dentro de los planes que vamos a requerir va a ser que estos pacientes van a solicitar un monitoreo. La incidencia de crisis es inversamente proporcional a la edad gestacional. Mientras más pequeñito sea ese recién nacido en edad gestacional, pues más tendencia va a tener crisis. Y desafortunadamente, como vimos al principio, pues estas crisis van a ser más difíciles de identificar, sobre todo por la inmadurez de ese prematuro. El recién nacido pretérmino entonces tiene 10 veces mayor incidencia que los recién nacidos a término. Y las crisis también van a ser inversamente proporcionales al peso al nacer. Vean esta estimación, más de 2.500 gramos, 1.19 por cada 1000 nacidos, y en menos de 1000 gramos, 127.57 por cada 1000 nacidos vivos. O sea que en esos prematuros extremos, pues es donde más va a haber incidencia de crisis en la edad neonatal. Esta gráfica también nos representa la incidencia de epilepsia, según la edad de inicio. Miren que de 0 a 1 años, en las edades extremas de la vida, en los primeros años es 95 por cada 100.000 habitantes, mientras que en los mayores de 65 años es 60 por cada 100.000, mientras que en una edad intermedia entre los 30 y 65 años es solamente 6 de cada 100.000. O sea que vemos pues que las edades extremas, pero sobre todo en el primer año es todavía más frecuente la incidencia de epilepsia. Bueno, pasemos a unas definiciones porque es importante definir algunos términos para que podamos entender todo lo que es la propuesta diagnóstica y terapéutica. Entonces, crisis epiléptica se define como la ocurrencia de signos y o síntomas debido a una actividad neuronal anormal, excesiva o sincrónica en el cerebro. Como sabemos, generalmente la actividad cerebral es asincrónica, o sea, hay unas actividades desarrollándose en paralelo con otras, pero cuando esas neuronas se sincronizan y descargan es cuando tenemos una crisis epiléptica de origen neuronal. No necesariamente todo paciente que presenta una crisis eh, epiléptica tiene el diagnóstico de epilepsia. Como vimos ahorita, la mayor parte, sobre todo en neonatos, son de origen sintomático, o sea, hay una causa definida que produjo la crisis, pero no necesariamente ese paciente va a evolucionar a epilepsia. En el periodo neonatal, cuando toda esta definición se configura en un neonato, entonces hablamos de crisis neonatales. Esas crisis neonatales pueden ser clínicas, o sea, nosotros evidenciamos que el paciente tuvo un fenómeno que nos sugiere que puede ser una crisis. Pueden ser electroclínicas, o sea, tomamos un electroencefalograma o un bioelectroencefalógrafo, el encefalograma, y encontramos un correlato, una correlación entre esa crisis y ese monitoreo, o electrográficas exclusivamente, o sea, un paciente no tiene una alteración clínica, pero a nivel del electro estamos viendo que sí está haciendo descargas electrográficas compatibles con crisis. Entonces serían esos tres escenarios desde el punto de vista eléctrico. Dentro de estas definiciones, entonces tendríamos que hablar también de crisis clínicas, o sea, son definidas como paroxismos súbitos de cambios anormales, o sea, un niño que presenta súbitamente un cambio, ya sea de comportamiento, de su actividad motora o inclusive autonómica, pero no tenemos en ese momento disponibilidad de un monitoreo electroencefalográfico. Eso puede suceder en muchos casos en las unidades neonatales o, digamos, en atenciones de segundo nivel. Nosotros tenemos una alta sospecha de que ese niño hizo una crisis, pero no tenemos cómo correlacionar con un monitoreo electroencefalográfico. Son más susceptibles de diagnóstico las crisis clónicas, que son, digamos, las que clínicamente se pueden apreciar con mayor facilidad,
lo mismo que las crisis tónicas, mientras que otras son un poco más difíciles, como serían de pronto los espasmos o de pronto las crisis mioclónicas, si son cortas, ¿no? Las crisis electroclínicas, o sea, en las que tenemos la presencia de un paroxismo asociado a una alteración electroencefalográfica definida, se presentan en un 30% de los neonatos. O sea que miren que realmente la correlación clínico-eléctrica solamente está en un 30%, mientras que las electrográficas se presentan en un 70%, o sea que estamos viendo que realmente la mayoría de las crisis neonatales no tienen un comportamiento clínico evidente, o sea, no podemos hacer un diagnóstico clínico, sino electrográfico. Y ahí vamos a ver que seguramente es muy importante hacer monitoreo electroencefalográfico en los recién nacidos. Entonces, crisis electrográfica, un paciente que no tiene una actividad, digamos, alterada desde el punto de vista clínico, pero tenemos que completar estos elementos para considerar que tiene una crisis electrográfica. Entonces es un patrón caracterizado por formas de onda estereotipadas, repentinas, repetitivas y en evolución, con un principio y con un fin, y sin asociación con cambios clínicos evidentes con una duración mayor de 10 segundos. Ese término de los 10 segundos que se vean en el electroencefalograma o en el video electroencefalograma, pues es un término aleatorio, no es claro todavía porque deben ser más de 10 segundos. Sabemos que aquellas que son menores de 10 segundos las llamamos descargas rítmicas breves o BRIRS. Esas descargas rítmicas breves no necesariamente son benignas. Actualmente no es claro si esos pacientes y esos pacientes inicialmente no se tratan, pero posiblemente habrá más estudios para determinar si esos pacientes van a meritar tratamiento, porque en algunos análisis que se han hecho y estudios prospectivos se ha encontrado que algunos de esos pacientes tienen algún riesgo de discapacidad neurológica futura. Entonces, todo aquello que sea menor de 10 segundos se llama descarga rítmica breve, y las que completan los más de 10 segundos con estas características y sin evidencia de alteración clínica se llaman crisis electrográficas. De estas crisis electrográficas tenemos que exceptuar los espasmos y las mioclonías, porque pueden ser de una duración más corta, o sea, generalmente son menores de 10 segundos, pero son crisis epilépticas. Aquí vemos el ejemplo de lo que acabamos de hablar, una crisis electrográfica de un paciente hospitalizado aún en la unidad neonatal. Aquí vemos la biotelemetría, él tenía acá unos ritmos de fondo y de pronto empieza una actividad paroxística repetitiva, que es estereotipada con unas ondas que son estereotipadas en unas zonas determinadas. Aquí todo lo que es hacia impar es a la izquierda y todo lo que es par es hacia la derecha. Y vemos que en el área O, que es occipital, está presentando estas descargas. Aquí en este punto inician, en el área occipital. Aquí seguimos viendo el trazado, las descargas continúan de forma aquí a este punto donde llegan a terminar, donde finaliza la crisis. Y este paciente no estaba haciendo actividad clínica o no estaba haciendo evidencia de alteración clínica, o sea, una descarga electrográfica. Cada cuadrito de esto representa un segundo, entonces vemos que realmente la duración de la crisis cumple los criterios mencionados porque dura más de 10 segundos. Entonces, de lo que les he mencionado hasta ahora, pues podemos resumirlo de esta manera, los escenarios de las crisis neonatales. Entonces vemos el paciente que presenta movimientos anormales o movimientos sugestivos de crisis, eh, pero que no son crisis, pues puede ser, por ejemplo, aquellas actividades, aquellos movimientos no epilépticos, ¿cierto? Como hemos visto temblores o de pronto la hiperplexia, la apnea, etcétera. Hay otros que presentan solo crisis clínicas, que no tenemos todavía el correlato electroencefalográfico porque no tenemos de pronto disponibilidad de un monitoreo electroencefalográfico. Están ya los que hacen las electroclínicas, o sea, podemos tener un correlato de que esas crisis sí corresponden a actividad eléctrica cerebral. Y tenemos los que finalmente en esta otra parte tienen solamente crisis electrográficas. Bueno, eso desde el punto de vista electroclínico. Ya desde el punto de vista etiológico, pues tendríamos que hablar que las crisis neonatales
la vamos a dividir en dos grandes grupos. Son las crisis sintomáticas, que ocupan el 70%, o sea, son la mayor parte, y son aquellas crisis que son provocadas por un insulto o una enfermedad sistémica. Entonces, vemos con frecuencia en las unidades neonatales aquellos pacientes que cursan con encefalopatía hipóxica, hemorragia intracraneana, que en los neonatos pretérminos es una de las causas principales, la hemorragia intraventricular, la hipoglicemia, la hipocalcemia, accidente cerebrovascular perinatal, entre otras causas. Y un 30% desde el punto de vista etiológico van a estar asociados a síndromes epilépticos neonatales. ¿Cómo definimos la epilepsia neonatal? Pues como la presentación de al menos dos crisis no provocadas. Cuando hablamos de provocadas, hablamos de las sintomáticas, o sea, aquellas que son provocadas por un insulto conocido. Cuando decimos crisis no provocadas, no tenemos ningún insulto conocido, entonces estas generalmente tienden a hacer sospechar que el paciente puede tener un síndrome epiléptico o una epilepsia. Y estas crisis deben tener más de 24 horas de diferencia, o pueden ser crisis no provocadas con alto riesgo de recurrencia, o cuando ya tenemos el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Así definimos epilepsia en el periodo neonatal. Las epilepsias neonatales, pues básicamente son las que aquí describimos. En primer lugar estaría la epilepsia focal, que corresponde a un paciente con crisis sintomáticas, con una lesión secundaria a esas crisis, o sea, digamos, hizo una hipoxia o hizo una hipoglicemia y quedó con una lesión estructural a nivel del sistema nervioso central, y eso nos va a generar una epilepsia focal posterior. Están los otros pacientes que ya tienen epilepsias neonatales benignas familiares y no familiares, que ahorita ya las revisaremos, y están las encefalopatías epilépticas, de las que se mencionan la infantil precoz o Tajara, o la encefalopatía mioclónica precoz. Es importante definir este término, que ya lo acabé de mencionar también, de encefalopatía epiléptica, porque muchas veces escuchamos a la doctora Heidi y nos dice, ese paciente está encefalopático. Y es importante para nosotros identificar esto, porque eso nos va a ayudar a definir mucha parte de nuestro estudio diagnóstico y nuestro plan terapéutico. Entonces, ¿cómo se define un neonato que se encuentra encefalopático, que tiene una encefalopatía epiléptica? Son pacientes que tienen una marcada alteración del estado neurológico involucrando a la vigilia. Son esos pacientes que a veces vemos completamente hipotónicos, que no responden a estímulos. Presentan crisis frecuentes, recurrentes y refractarias al tratamiento. Presenta marcada alteración difusa del trazado de fondo en el electroencefalograma. O sea, el trazado de fondo es importante porque muchas veces nos ayuda en algunos diagnósticos y también es de ayuda pronóstica. Hay graves consecuencias en el neurodesarrollo, y cuando tomamos desde el punto de vista electrográfico, estos pacientes se caracterizan por tener patrones estallido-supresión, que también ya los mencionaremos. Dentro de las definiciones también es importante definir cómo se establece un estatus epiléptico neonatal. Antes se creía que el estatus epiléptico neonatal era poco frecuente, pero ahora vemos que puede ser hasta en un 12 a 24% de los recién nacidos, o sea que es una patología que no es menor. Sabemos que puede tener una mortalidad hasta del 20%, y puede tener un riesgo de discapacidad neurológica que puede subir hasta el 50% o más. Entonces, es una patología importante. Se define como crisis continuas, una crisis, perdón, única que dura más de 30 minutos, o crisis recurrentes que duran más de 30 minutos sin recuperación del estado de conciencia o el estado neurológico basal. O una actividad que dura más de 30 minutos cuando estamos monitorizando, por ejemplo, el paciente electroencefalográficamente en una hora, y vemos que durante esa hora más de 30 minutos del monitoreo correspondieron a actividad de crisis. Entonces, esa también es otra característica del estatus epiléptico neonatal. O si tenemos un monitoreo, por ejemplo, de 1 a 3 horas, vemos que más del 50% del tiempo ese paciente permanece en crisis. Entonces, esos tres criterios nos ayudan a definir el estatus epiléptico neonatal. Bueno, como ya terminamos las definiciones, vamos ya a tener más claro ese aspecto, entonces vamos a empezar a hablar un poco de otros temas como la etiología. La etiología de las crisis neonatales básicamente se refiere a 2 o 3 patologías con mayor frecuencia, pero las causas pueden ser muchas. Las más frecuentes son en el recién nacido a término son la encefalopatía hipóxico-isquémica, puede
corresponder a un 45% de los casos, mientras que en el recién nacido pretérmino vemos con mayor frecuencia las hemorragias intraventriculares, que en ellos puede también corresponder a un 30 a inclusive hasta un 50% de los casos de crisis. Es importante tener en cuenta que también dentro de las causas vasculares están los stroke neonatal, o sea, alteraciones trombóticas que pueden estar asociadas a deficiencias congénitas de proteína C y S, pueden estar también involucradas en malformaciones cerebrales, las infecciones, entre los que nosotros vemos con frecuencia la meningitis, importante y muy importante, la infección por virus del herpes, los trastornos metabólicos y los trastornos genéticos o epilépticos que van a ocupar un 6 a 10%. Entonces vemos que la encefalopatía hipóxico-isquémica, como les decía, se va a llevar la mayor parte de la etiología junto con las causas vasculares, pero no hay que despreciar las otras porque, como les decía ahorita, se está aumentando y está incrementando el diagnóstico de las causas genéticas y metabólicas a medida que los estudios van mejorando. Desde el punto de vista de las síndromes epilépticos, pues las causas se enfocan en 5 tipos principalmente. Es un poco más complejo, pero encontramos que en primer lugar están las malformaciones del desarrollo cortical. Entonces, los pacientes que tienen síndromes epilépticos van a tener la posibilidad de tener, por ejemplo, polimicrogiria, paquigiria, alteraciones como la esclerosis tuberosa, microcefalia, y de mencionar la hemimegalencefalia que se presenta en los pacientes, por ejemplo, con encefalopatía de Ohtahara. Entonces, este tipo de malformaciones hay que investigarlas. Algunas inclusive pueden ser susceptibles de manejo quirúrgico. Desde el punto de vista vascular, pues van a encontrarse esquisencefalia, malformaciones vasculares y lo que mencionábamos ahorita, alteraciones genéticas que van a favorecer el stroke neonatal con esa deficiencia de proteínas C y S de la coagulación. Del punto de vista metabólico, pues como lo hemos visto en algunos pacientes que inclusive hemos tenido aminoacidopatías, trastornos de los ácidos orgánicos, trastornos del ciclo de la urea, trastornos de lípidos, perisoxomales, leukodistrofias, mitocondriales, hay una amplia gama también de enfermedades metabólicas. De las genéticas mencionar, importante tener en cuenta las canulopatías, que básicamente se relacionan a alteraciones de los transportadores iónicos dentro de la neurona, que ahorita hablaremos un poco de eso, y pueden tener espectros variables desde muy leves hasta muy severos. Y los sindromáticos, donde están enfermedades cromosómicas, trastornos neurocutáneos, síndromes pseudotorch, y entre otros. Como vemos, el espectro de causas de los síndromes epilépticos es mucho. Por edad de presentación, tendríamos que decir que las causas sintomáticas, las que están asociadas a un insulto conocido, tienen una presentación más frecuente en los primeros 3 días de vida, como pueden ser, por ejemplo, las hemorragias, la encefalopatía hipóxica, la hipoglicemia, como vemos acá representado. Ya las causas sintomáticas, cuando presentan crisis tardías, hablamos de crisis tardías, las que se presentan después de 7 días o después de una semana, pueden asociarse, pueden definirse como causas sintomáticas remotas. Esas causas sintomáticas remotas podrían obedecer a un insulto por una causa sintomática muy severo que nos deja crisis recurrentes o que inclusive podría evolucionar el periodo neonatal a una epilepsia focal, como mencionamos anteriormente, o pueden ser también parte de un síndrome epiléptico, o sea, si un neonato convulsiona tardíamente a los 7 días, puede ser también un paciente que esté cursando con un síndrome epiléptico. Entonces, aunque esos rangos de referencia no son extractos y no son exactos y estrictos, es algo que nos puede orientar a pensar en algunas patologías. La de presentación, pues sabemos que, como les decía, en el primer mes es más frecuente que en toda la etapa de vida del ser humano, pero ese primer mes, un tercio de los pacientes tienen crisis el primer día de vida. Entonces, vemos que el primer día de vida es el más crítico en la presentación de las crisis neonatales. Un tercio en la primera semana y un tercio en el primer mes. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues de esta diapositiva solo les quiero mencionar algunos aspectos cortos. En primer lugar, porque vemos y se describe en la literatura que el neonato tiende a tener más crisis que en cualquier otro periodo de la vida, porque su cerebro realmente está en estado excitatorio. Lo que se busca en el desarrollo neurológico es que se haya, digamos, que todas esas conexiones del cerebro se vayan desarrollando, todas esas conexiones axonales, entonces el cerebro en su estado de desarrollo tiene un predominio excitatorio. Y aquí vemos estos receptores
cotransportadores iónicos que son el KCC2 y el NKCC1. En la neurona inmadura, básicamente el KCC1 tiene, el NKCC1 tiene un predominio, un desarrollo más temprano que el KCC2. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en la neurona madura, en la cual básicamente el KCC2 es el que predomina sobre el NKCC1. Esos cotransportadores lo que hacen es balancear los iones que entran a la neurona y cuáles salen. Y de eso va a depender el estado de despolarización o repolarización de esa neurona. Entonces, en un estado maduro, al predominar el KCC2, pues básicamente ese KCC2 lo que hace es sacar el cloro de la neurona, y lo que hace el NKCC1, que es el que predomina en la neurona inmadura, es lo contrario. Él lo que hace es introducir cloro dentro de la neurona. Entonces, eso genera una acumulación de cloro, y cuando llega el GABA, que es básicamente un neurotransmisor encargado de regular esa membrana, lo que hace el GABA es sacar el cloro de la célula, va a generar un potencial de membrana que al llegar el sodio va a facilitar la despolarización de la neurona. Mientras que el GABA, en condiciones de neurona madura, lo que hace es entrar cloro a la célula. Entonces, por eso se dice que el GABA en el estado de la neurona inmaduro es excitatorio, mientras que en los adultos es inhibitorio. Entonces, funciona al revés. Entonces, esas son las causas por las cuales se favorece que se presenten las crisis neonatales con mayor frecuencia. También estos cotransportadores y la alteración genética de estos cotransportadores va a hacer que se presenten algunos de los síndromes epilépticos asociados a trastorno genético, que básicamente es lo que llamamos canulopatías. Bueno, hasta aquí vamos más o menos en lo que he mencionado hasta ahora. El tipo de crisis, que todas las crisis neonatales son de inicio focal, por eso ya en la clasificación de las crisis ya no se dice crisis neonatales generalizadas, sino que todas son de origen focal, aunque finalmente algunas pueden llegar a tener algún grado de generalización, todas tienen inicio realmente focal, que pueden ser electroclínicas o electrográficas, con unas etiologías variables, siendo las principales la hipoxia y las anormalidades vasculares, y con comorbilidades asociadas que en algunos pacientes pues, pueden estar desde la infección o trastornos electrolíticos o ductus, etc. Y después pues, evolucionaríamos a hablar de los síndromes epilépticos. Pero entonces vamos a tocar un poco el cambio que hubo recientemente en la clasificación de las crisis neonatales. Entonces, en primer lugar, la clasificación previa estaba desde el 2017 y ahora se hizo un cambio reciente que lo que busca inicialmente es enfatizar el papel que tiene el electroencefalograma en el diagnóstico de las crisis. Las crisis, como ya les mencioné, siempre van a ser de origen focal, por lo tanto el término generalizada ya no se debe utilizar. Esas crisis, como hemos mencionado también, son de manifestación clínica, si no tenemos todavía diagnóstico, electroclínica o electrográfica solamente. Y desde el punto de vista clínico, cuando ya se manifiestan clínicamente, pueden ser motoras, no motoras o secuenciales. Entonces, esta es la clasificación de la Liga Internacional de la Epilepsia. Aquí lo que nos dicen es que si el paciente está crítico o tiene sospecha clínica, pues lo que deberíamos hacer inicialmente es un videoelectroencefalograma, o sea, una videotelemetría o un electroencefalograma de amplitud integrada, y definir si ese paciente está teniendo crisis, si hay correlato, y si no tiene correlato, entonces consideramos que ese paciente no tiene crisis. Si tiene correlato con el electroencefalograma, entonces vamos a definir en dos tipos: las que son electroclínicas o las que son electrográficas solamente. Las que son electroclínicas pues se van a definir como motoras, no motoras, secuenciales, y las que no se pueden clasificar en ninguno de los anteriores grupos. Motoras pues serían automatismos, las crisis clónicas, los espasmos epilépticos, las mioclónicas y las tónicas. Y las no motoras serían las autonómicas y el arresto del comportamiento. Es un poquito difícil explicarlas, por eso hemos preferido hoy mostrarles un poco más en video cómo podrían manifestarse estas crisis. Aquí están los modificadores en cómo se presentan cada una de ellas: unilaterales, bilaterales, asimétricas o focales, multifocales, dependiendo de sus componentes, que bueno, ya lo vamos a observar. Entonces, la primera crisis de la definición son los automatismos. Los automatismos vienen a representar lo que en la clasificación anterior, que era, según lo descrito por Volpe, era lo que llamábamos antiguamente crisis sutiles. Esas crisis son más comunes en prematuros y en pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica.
Rara vez esas crisis las encontramos aisladas, o sea, menos del 1% se encuentran aisladas y muchas veces están asociadas a otros tipos de crisis. Generalmente se determinan como actividades motoras que parecen ser coordinadas, pero usualmente el paciente tiene algún compromiso del estado de conciencia. O sea, vemos un paciente que está muy comprometido y hace algunas actividades motoras que parecen coordinadas, pero en realidad son automatismos. Típicamente se ha descrito, por ejemplo, los movimientos de succión o chupeteo que pueden ser descritos como automatismos. Y usualmente se asocia a otras manifestaciones que podrían ser, por ejemplo, trastornos del punto de vista autonómico. Aquí entonces vemos un caso de un paciente de una de nuestras unidades que está intubado en estado crítico. Vemos ahí que va presentando el chupeteo. Presenta algunos movimientos estereotipados de la mano. Como ven, son a veces difíciles de identificar. Aquí vemos otro paciente. Ustedes ven que él realmente no está muy conectado con nosotros, con el examinador, pero está presentando unos movimientos oculares que en algún momento parecen ser de tipo pendular, no son sincrónicos. Este paciente presenta un movimiento, miren que también el estado de conciencia de él se ve al parecer comprometido y presenta unos movimientos estereotipados del miembro superior derecho. Los automatismos son clínicamente difíciles de correlacionar con crisis, necesitan un observador experimentado y un alto índice de sospecha y son más frecuentes en los prematuros. Entonces, en esos prematuros pequeños, extremos, hay que acentuar mucho el nivel de observación. Bueno, seguimos para las clónicas. Son movimientos rítmicos. Estas son movimientos rítmicos un poco lentos, 1 a 3 temblores por segundo al inicio y van disminuyendo. Las clónicas son las que desde el punto de vista clínico tienen una mayor capacidad de diagnóstico porque son muy evidentes y tienen una mayor correlato también electroencefalográfico. Pueden ser focales, involucran un lado de la cara, miembros superiores o inferiores de un lado del cuerpo. Pueden ser multifocales, involucran varias partes del cuerpo en forma migratoria y asincrónica. Pueden ser bilaterales también, pueden ser simétricas o asimétricas, envolviendo, eso sí, generalmente los mismos grupos musculares. Aquí vemos un paciente. Yo creo que todos los que hemos trabajado en unidad neonatal alguna vez hemos visto una convulsión, una crisis, perdón, clónica. Esta es una crisis clónica del miembro inferior izquierdo. Miren que el movimiento es lento, rítmico, repetitivo. Estas crisis con frecuencia se relacionan con trastornos vasculares, pueden relacionarse un infarto focal o hemorragia subaracnoidea. Bueno, ahí paró. Este es un paciente de una de nuestras unidades con una sospecha de asfixia perinatal. Vemos, ahí está haciendo una crisis clónica del
miembro superior izquierdo. Y esta crisis básicamente está localizada a nivel palpebral, pero vemos que son movimientos repetitivos, rítmicos y lentos. Bueno, los espasmos corresponden a flexiones o extensiones súbitas o mezcla de ambos de los músculos proximales o troncales. Los espasmos son un poco más largos que lo que es una crisis mioclónica, pero son más cortos que lo que es un movimiento, una crisis tónica. Entonces están entre 1 y 3 segundos, porque los mioclónicos son menores de 1 segundo y los tónicos son mayores de 3 segundos. Los espasmos son raros, a veces son difíciles de diferenciar de las crisis mioclónicas y están asociados a errores innatos del metabolismo o eh, crisis o en epilepsia de Ohtahara. Entonces, realmente no es fácil encontrar espasmos en neonatos y no les encontré un video de un neonato, pero este bebé pues sí nos va a dar una graficación de cómo se presenta. ¿Sí ven? Son movimientos cortos, duran un poco más que una mioclonía, pero menos que una crisis tónica. Las mioclónicas son movimientos únicos repetitivos y breves. Son menos de 400 milisegundos, pues para términos prácticos son menores de un segundo, son involuntarios y pueden ser contracciones musculares de múltiples de músculos o grupos musculares de topografía variable, axial, extremidad o proximal distal. Es difícil diferenciar del mioclono no epiléptico, o sea, hay unas mioclonos, por ejemplo, mioclonías del sueño, a veces es difícil desde el punto de vista clínico diferenciar los que son epilépticos de aquellos que no lo son, y se presentan con frecuencia, mayor frecuencia en la encefalopatía mioclónica temprana, en errores innatos del metabolismo o síndromes epilépticos genéticos y en los prematuros. Ellos se han descrito como sacudidas, son movimientos muy irregulares y rápidos, como vamos a ver en este bebé. Bueno, las crisis secuenciales son eventos que tienen una secuencia de signos y síntomas y cambios electroencefalográficos que se presentan en diferentes momentos. Básicamente son unas crisis que pueden empezar de una manera y evolucionar de otra, y pueden combinar algunas crisis en la misma presentación. Generalmente se han asociado a las canulopatías, que es el trastorno que les comenté ahorita, los cotransportadores de potasio o de sodio, y también están asociadas a los síndromes epilépticos de origen genético. Aquí tenemos un ejemplo. Este bebé, miren que empieza como con unos movimientos, como con automatismos de la cabeza y el miembro superior izquierdo. Después hace un movimiento tónico de ambos miembros superiores y miren que a nivel de los ojitos, él presenta como unos movimientos repetitivos cortos.
Si todo esto en un contexto clínico se presenta de una forma secuencial, así sea uni o bilateral o una extremidad después migra a la otra, puede corresponder a una crisis secuencial. Bueno, las tónicas son contracciones musculares sostenidas que duran desde unos pocos segundos a minutos. Como les decía, aleatoriamente son más de 3 segundos. Usualmente son focales, unilaterales o bilaterales asimétricas, y la postura tónica, ya que llamamos rigidez de deshebración o de corticación, generalmente no tiene un origen epiléptico. Estas crisis tónicas se presentan en la cefalopatía epiléptica infantil, que es el Ohtahara, o en las epilepsias de origen genético, sobre todo las benignas familiares, que se asocian con mayor frecuencia a canulopatías. Se debe aclarar que este paciente, los primeros movimientos que hace, estos primeros, corresponden más a espasmos, porque son muy cortos, miren la diferencia, y ya al final hace una crisis tónica, que ya es más sostenida y más larga. Entonces, él empieza con espasmos, esos pequeños movimientos cortos que hizo inicialmente, y después evoluciona a una crisis tónica. Es lo que me decía la doctora Heidi, me comentaba que a veces ese tipo de crisis es la que llaman espasmo tónico. Bueno, seguimos con el arresto del comportamiento o el behavior arrest, que es básicamente una pausa en las actividades que puede ser un congelamiento o una inmovilización. Esto pues yo lo digo que es muy parecido a lo que uno decía como la crisis de ausencia, o sea, el niño deja de hacer cualquier actividad y eh, deja de comportarse en ese momento, se hace como un arresto realmente, que puede ser focal o puede ser seguido de apnea u otras manifestaciones autonómicas, o inclusive puede presentar crisis motoras posteriormente. Raramente se ve como un fenómeno aislado y generalmente acompaña otros tipos de crisis. En este paciente observamos que realmente él está con una mirada fija, no está haciendo absolutamente ninguna no interactúa con el observador ni está haciendo ningún tipo de actividad en esos pocos segundos que dura. Bueno, entonces ya hemos mencionado pues que las crisis pueden ser electrográficas, electroclínicas, pero bueno, podemos llegar a decir, ¿y qué pasa si no tengo disponibilidad de monitoreo electroencefalográfico? Entonces, en este flujograma podemos tener la opción de determinar qué conductas nos pueden ser útiles cuando nos presenta un paciente desde el punto de vista clínico con crisis, y si tenemos o no la disponibilidad de un electroencefalograma, que me imagino que en la mayor parte de las unidades neonatales nuestras, pues no tenemos la disponibilidad inmediata. Entonces, si tenemos un recién nacido con alto riesgo de crisis o un recién nacido que presentó un evento clínico sugestivo, nosotros deberíamos preguntarnos, bueno, ¿tenemos disponibilidad de electroencefalograma? La respuesta en ese momento, y sería algo maravilloso, es que sí. Entonces, deberíamos hacer una correlación con una monitoreo electroencefalográfico, puede ser en nuestro caso la biotelemetría, y si hay un correlato entre esa crisis y una actividad electroencefalográfica compatible con crisis, entonces podemos decir que estamos en el nivel 1, o sea, un gol estándar para el diagnóstico de crisis. O sea, definitivamente ese paciente tiene una crisis. Si el bioelectroencefalograma nos dice que no, entonces pasamos a nivel 5, o sea, ese paciente no tiene crisis, o sea, definitivamente no. Si tenemos disponibilidad de un electroencefalograma de amplitud, y es que, como sabemos, él utiliza solo un canal y tiene una sensibilidad un poco menor para el diagnóstico de las crisis neonatales, aunque realmente es muy útil, sobre todo si se usa por periodos prolongados, porque ahí sí nos va a aumentar la posibilidad diagnóstica. Pero si el electroencefalograma de amplitud integrada nos dice que sí hay crisis, hay un diagnóstico 2A, o sea, muy probable el diagnóstico, y si nos dice que no, pues todavía la evidencia es insuficiente porque la sensibilidad es menor que la biotelemetría. Bueno, si no tenemos disponibilidad de electroencefalograma, pues tenemos que confiar en la observación de un personal experimentado, que pues en casi todas las unidades contamos con personal experimentado, y si ese personal experimentado observa una crisis clónica o tónica focal, como las que ya acabamos de ver en video,
hay una alta posibilidad de diagnóstico de una crisis. Si ese personal observa una crisis... Ay, perdón, ¿qué pasó aquí? Perdonen que se me fue, ya. Si ese personal observa otro tipo de crisis, pues el diagnóstico podría ser también probable, pero menos probable. Y si de pronto no se observa crisis, la evidencia se considera insuficiente. Si en el correlato con el electroencefalograma de amplitud integrada, este nos dio que no parecía crisis, pues se recomienda de todas maneras la observación por personal entrenado y ya definir si hay evidencia o no de crisis, como sigue acá en el flujograma. Entonces, hemos visto mucho que realmente todo lo que nos habla la Liga Internacional de la Epilepsia actualmente sobre las crisis neonatales es que hay una gran cantidad de crisis que son electrográficas, del 70%, o sea que muchos pacientes se nos quedan sin diagnóstico. Nosotros podemos estar muy tranquilos y ese cerebrito del niño está sufriendo una crisis y está teniendo, como ya hablamos, una lesión. A pesar de que no sea clínica, no quiere decir que ese cerebro no se esté dañando. Vimos que las electrográficas también pueden generar discapacidad neurológica. Entonces, básicamente el enfoque actual es a tratar de tener al máximo los monitoreos electroencefalográficos continuos. Entonces, ¿qué paciente necesita un monitoreo electroencefalográfico continuo de los que llegan a nuestras unidades neonatales? Pues en primer lugar, aquellos neonatos con asfixia severa. Por ejemplo, en este momento en la unidad neonatal tenemos 2 pacientes que clasificarían para ese monitoreo o aquellos que estén en protocolo de enfriamiento. Los neonatos que estén con alta sospecha de crisis, por ejemplo, que tengan movimientos corporales rítmicos recurrentes o apneas inexplicadas, porque un observador con alta experiencia le vio una actividad, digamos, tónica focal o clónica o presenta apneas que no explicamos por otra causa. Neonatos que digamos, concatenan todos los elementos de la definición de encefalopatía epiléptica, que ya la vimos. Entonces, esos pacientes necesitan monitoreo continuo. Los neonatos que están críticos en ventilador, o sea, casi todos los que tenemos, o con bloqueantes neuromusculares. Afortunadamente no usamos casi bloqueantes neuromusculares y muy poca sedación, porque recordemos que la sedación también nos puede alterar Por el eso, monitoreo nuestros alimentos. encefalográfico. Muy importante, como les mencionaba al principio, también en la epidemiología para la CM integral, sobre todo Manizales, donde se hace cirugía cardíaca, que está indicada el monitoreo electroencefalográfico continuo en aquellos pacientes pre o post cirugía cardíaca. Ya mencionamos que hasta un 11.4% de esos pacientes pueden hacer crisis electrográficas. Y por último, aquellos neonatos que por alguna otra razón le solicitaron un electroencefalograma y en ese electroencefalograma se vieron cambios o anormalidades moderadas a severas. Van a requerir monitoreo continuo. En esta diapositiva les quiero mostrar una correlación clínica etiológica que a mí me pareció muy interesante en un estudio de 147 crisis neonatales basados en la etiología y el comportamiento de las crisis. Miren, por ejemplo, que los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica, si son de término, de 29 crisis, 19 fueron solo electrográficas. O sea que la mayor parte, como decía al principio, entre un 50 y 80% de los de encefalopatía hipóxico-isquémica hacen crisis exclusivamente electrográficas. En las patologías, digamos, vasculares, en los recién nacidos a término, 11 de ellos hacen crisis clónicas. Como mencionamos, las clónicas se relacionan más con alteración vascular. Y esos, por ejemplo, está la hemorragia subaracnoidea como un ejemplo. Pero 9 también de ellos hicieron crisis electrográficas exclusivamente. Y si vamos al pretérmino con alteración vascular, o sea, podríamos incluir dentro de ese grupo los de hemorragia intraventricular, nuestros neonatos pretérminos, tenemos que 7 hicieron crisis electrográfica de un total de 10. O sea que desde este punto se desprende en mi concepto que es muy importante a esos neonatos con hemorragia intraventricular hacerles monitoreo electroencefalográfico. En cuanto a las causas genéticas, en los determinados, miren que el 14-28, o sea, la mitad de esas crisis fueron secuenciales, como las vimos ahorita representadas, y 11 fueron tónicas, o sea que las crisis secuenciales y tónicas nos inducen a pensar en trastornos de origen genético, por ejemplo, granulopatías, o sea, trastornos de esos cotransportadores iónicos que ya hemos mencionado. En los errores innatos del metabolismo,
5 fueron mioclónicas, o sea que las mioclónicas sí nos hacen pensar más en error innato del metabolismo, y 4 fueron secuenciales, también para tenerlo en cuenta. Y en la parte infecciosa, en los recién nacidos a término, miren que de 12 crisis, 8 fueron electrográficas, o sea, los niños que, por ejemplo, tienen meningitis, ¿sí? Tienen 8 de 12 fueron electrográficas, o sea que, pues, también a tenerlo en cuenta, y en esos pacientes que sería bueno hacer por lo menos una videotelemetría. Bueno, aquí esta diapositiva muestra algo parecido, pues ya como un complemento, recordando que los automatismos son más frecuentes en los prematuros, y también la encefalopatía hipóxico-isquémica, como les decía, las clónicas se relacionan con el stroke neonatal, o sea, el ACV, o las hemorragias, o sea, se relaciona mucho con las causas vasculares. Las mioclónicas, como ya dijimos, errores innatos del metabolismo. Las secuenciales con las canulopatías, esto es como un pequeño repaso. Los espasmos se han asociado también a al Ohtahara, y recordemos que el Ohtahara, desde el punto de vista estructural, presenta hemimegalencefalia, pues como les había comentado al principio. Las tónicas se han visto más relacionadas al Ohtahara también, y las causas genéticas, y eh, las electrográficas se ven también más frecuentemente en los prematuros. Pero entonces no todos son crisis. A veces los neonatos presentan unos movimientos que nos sugieren crisis, pero son movimientos paroxísticos que antes llamábamos no epilépticos, pero que realmente no son crisis. Hay varios movimientos de esos, incluso pueden incluir las apneas, se puede incluir la hiperplexia, eh, pero el más frecuente que nosotros vemos son los temblores. A veces es difícil para algunos diferenciar temblor de crisis, pero tenemos algunos elementos que nos permiten hacer una correlación de esos movimientos como no epilépticos. Entonces, para valorarlo tenemos que evaluar estos 4 puntos. La anomalía de la mirada o movimientos oculares. Entonces, como vimos, gran parte de los pacientes con crisis presentan alteración de los movimientos oculares, mientras que los temblores no se va a presentar. Los movimientos, cuando son sensibles a estímulos, o sea, podemos estimularlos y producirlos, generalmente tienden a ser con más frecuencia no epilépticos, pueden ser temblores y generalmente no son crisis. Si los movimientos cesan, por ejemplo, con la flexión pasiva de una extremidad, hacemos la correlación de que es más posible que sean no epilépticos, o sean, por ejemplo, temblores, pero en las crisis, cuando están en ese momento activas, no vamos a poder pararlas con la flexión pasiva de la extremidad. Y puede haber cambios autonómicos en las crisis, por ejemplo, para dilatación pupilar, sudoración, y en los temblores si no se presentan esos cambios autonómicos. Entonces aquí tenemos un paciente que presenta temblores. Como sabemos, los temblores los hemos asociado con frecuencia a trastornos de la glucosa, puede ser hipoglicemia, pero también podría ser hipocalcemia, algunos pueden ser hipotermia o pueden haber otras causas que producen los temblores. En este recién nacido vemos que el examinador lo estimula y en ocasiones induce el movimiento, y en ocasiones tiene el movimiento y al estimularlo el para. Ahí está muy evidente. Él lo toca y el movimiento para, cesa. Y luego se puede volver a estimular. Este es otro paciente que presenta temblores. Miren que no es similar a los movimientos de mioclonía ni tampoco los espasmos. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial con ellos. Bueno, ya que vemos la parte clínica o la parte de presentación clínica, entonces, ¿cómo sería el enfoque diagnóstico? Esta diapositiva está un poquito recargadita, pero solamente quiero tomar unos aspectos que me parece importante que delimitemos acá. Entonces, primero, pues tenemos una historia, la historia familiar.
tenemos un examen físico muy completo y tenemos que solicitar a ese paciente un electroencefalograma. Pues en nuestro medio, como les he mencionado, pues está la videotelemetría o el videoelectroencefalograma. Posteriormente a eso, el paso siguiente es solicitar una neuroimagen. Tenemos que solicitar una neuroimagen que, pues, lo ideal sería que fuera una resonancia magnética nuclear, pero si no está disponible y tenemos disponibilidad de una ecografía transfrontalar, esa sería una opción. ¿Qué nos puede reportar esa ecografía? Nos podemos ir aquí a la izquierda y decir, bueno, tiene una malformación del desarrollo cortical, entonces definitivamente puede ser, ese es el problema del paciente. Pero si la resonancia es normal o no tiene unas anormalidades específicas y la historia clínica del examen no son específicos, pues posiblemente con ese paciente nos vamos a hacer estudios desde el punto de vista metabólico. Entonces vamos a tomar muestras de orina, sangre y punción lumbar. Como sabemos, pues generalmente vamos a tomar, en el caso nuestro, el amonio, los aminoácidos, los ácidos orgánicos en orina y hacer los estudios según nuestro enfoque clínico. Se pueden estudiar también neurotransmisores, se puede dejar una muestra para pruebas genéticas y seguramente pues valoración por la neuropediatra. Si el paciente tiene esa resonancia normal o con ligeros cambios, pero está dismórfico y tiene malformaciones congénitas sistémicas o tiene alguna facies característica de algún síndrome, entonces ya pues nos vamos más como a un estudio desde el punto de vista genético, ¿sí? A estudiar la causa genética, todo un perfil genético para estudiar las causas de esa posible alteración. Pero si el paciente tiene una resonancia que está normal y definitivamente encontramos que hay una causa sintomática, o sea, tenemos un evento, un insulto definido, entonces no empezamos con estudios metabólicos, sino que empezamos pues como la evaluación de la respuesta del paciente y si la respuesta no es adecuada ya consideramos de pronto hacer otros estudios metabólicos o genéticos, si digamos esas crisis no evolucionan adecuadamente o si de pronto el paciente, como mencionamos en las definiciones iniciales, empieza a presentar crisis sintomáticas remotas, ¿sí? Que nos hagan sospechar que de pronto tenga es un síndrome epiléptico. Entonces, de primera línea, pues como para tenerlo presente, los estudios de primera línea en un paciente con crisis neonatales serían estos: tomar un hemograma. Yo diría que si de pronto tenemos también sospecha de un proceso infeccioso, pues se tomarían también 2 hemocultivos. Se le tomaría la glucosa, el calcio, el potasio y el magnesio, que sabemos que alteraciones electrolíticas también se deben descartar. Como mencionamos ahorita, el amonio, el lactato, las pruebas de función hepática, renal, colesterol, fosfatasa alcalina. Se hace el screening de infección, se hace también estudios para TORCH, se hacen las pruebas para herpes virus, puede ser FIMA-RAI, PCR, citomegalovirus en orina, se toman tóxicos en orina, sobre todo si hay antecedentes de farmacodependencia materna o nos estamos sospechando un síndrome de abstinencia, se guarda una muestra de DNA en banco, por lo que si de pronto más adelante necesitamos hacer estudios genéticos de disponibilidad y como neuroimagen podríamos hacer, como les mencionaba inicialmente, la ecografía transfontanelar o si está disponible, pues la resonancia que sería lo ideal. Esta diapositiva pues también es un poquito cargadita, pero también voy a tratar de resumirla. Es el enfoque de un paciente que está en crisis. Entonces nosotros tenemos un paciente que está en crisis. Lo primero que queríamos tratar de hacer en la parte inicial es correlacionar esa crisis con un monitoreo electroencefalográfico. Sabemos que no es muy fácil tener la disponibilidad. Eh, Debemos tratar de corregir las causas metabólicas o, por ejemplo, hipoglicemia, trastornos electrolíticos. Como mencionamos ahorita, si el paciente presenta una crisis de sospecha de infección, una vez que le decimos a la enfermera o está llegando el paciente, decimos, bueno, canalice un acceso venoso, tómele un hemograma, unos hemocultivos, una glicemia o una glucometría en ese caso de forma urgente y unos electrolitos y seguramente podemos intentar hacer la punción lumbar cuando el paciente se estabilice, pero si confirmamos la crisis o por nuestro bagaje clínico sospechamos que es una crisis, pues le empezamos entonces a ese paciente fenobarbital. El fenobarbital se va a aplicar 20 miligramos por kilo intravenoso, es la dosis de carga. Si hay respuesta con esa dosis, pues ya nos vamos a enfocar en dar un mantenimiento a 5 miligramos por kilogramo día. Pero si el paciente persiste con su crisis,
debemos empezar un monitoreo electroencefalográfico si no lo hemos empezado, y si las crisis continúan, pues debemos aplicar una segunda dosis de fenobarbital de 20 miligramos por kilo intravenoso. Entonces, tendríamos una dosis máxima en las primeras 24 horas de 40 miligramos por kilo de fenobarbital. Puede suceder que este paciente siga presentando crisis y no mejore con el fenobarbital, entonces en segunda línea vamos a tener estas tres opciones, que son levetiracetam, fosfofenitoína o fenitoína y lidocaína. ¿Cuál es preferida? Pues la preferida es el levetiracetam, porque el levetiracetam es un medicamento que ha demostrado ser seguro en neonatos, porque tiene unos rangos terapéuticos amplios, porque no requiere medición de niveles séricos y porque desde el punto de vista bioquímico ha demostrado que no induce apoptosis neuronal. Ustedes saben que la apoptosis es la muerte neuronal programada y esto puede suceder, por ejemplo, con el fenobarbital. El fenobarbital sigue siendo de elección porque es el medicamento más estudiado, porque es de bajo costo, porque tiene una efectividad inicial hasta de un 50-60%, que es muy similar a la fenitoína, pero seguramente en un tiempo puede que esto cambie con medicamentos como el levetiracetam. Lo que pasa es que el problema es el costo y la disponibilidad. Entonces, en muchas sedes tal vez no esté disponible el levetiracetam, pero sería el de elección en la segunda línea. Aplicamos 50 miligramos por kilo intravenoso y después dejamos una dosis de mantenimiento de 40 miligramos por kilo que se divide en dos dosis. Eh, la fenitoína y fosfofenitoína, sobre todo la fenitoína, ha perdido un poco del interés y la emoción en los últimos años por varias razones. Primero, pues porque tiene toxicidad cardiovascular, porque sus niveles terapéuticos son muy estrechos, porque hay que hacer medición de los niveles séricos y porque la fenitoína, pues realmente ella actúa sobre el GABA y como vemos ahorita en la fisiología, el GABA en los neonatos es excitatorio. Entonces, en algún tipo de crisis podría no ser muy recomendable tener ese efecto excitatorio. De todas maneras, si nosotros no tenemos disponibilidad de levetiracetam, pues la fenitoína es una muy buena opción. Aplicaríamos 20 miligramos por kilo intravenoso y después seguiríamos con una dosis de mantenimiento de 5 miligramos por kilo. Si el paciente no, digamos, si le pusimos fenitoína y no mejoró y tenemos disponibilidad de levetiracetam, pues el paso siguiente en ese paciente sería aplicar el levetiracetam. Y la lidocaína, pues que ustedes lo van a ver, inclusive en muchos protocolos europeos, es uno de los medicamentos de elección que ellos prefieren. Es un medicamento que, pues de pronto sí también nosotros no usamos mucho. Tenemos un poquito de temor porque tiene efectos cardiovasculares, aunque realmente los estudios han demostrado que inclusive la lidocaína puede ser más efectiva que el midazolam en las crisis neonatales. Se aplicaría una dosis 2 miligramos por kilo intravenoso en bolo y después tenemos que tener una infusión de 1 a 6 miligramos por kilogramo hora. Generalmente se prefiere los 6 miligramos kilogramo hora. Una cosa a tener en cuenta es que si nosotros hemos administrado fenitoína, no deberíamos seguir después en nuestro esquema con lidocaína, porque la potenciación de efectos cardiovasculares de ambos puede ser riesgosa para el paciente. Entonces, si se va a aplicar lidocaína, tenemos que verificar que no se haya colocado previamente la fenitoína. Si el paciente en este punto, en esta segunda línea, no presenta mejoría y las crisis continúan, nosotros tenemos que darle una prueba con piridoxina, porque hay unas crisis que son piridoxino dependientes, son familiares, son raras, pero pueden presentarse. Entonces, en ese caso, podríamos dar piridoxina. Ahorita ya vamos a mirar la dosis. Desafortunadamente, hay que mencionar, en Colombia no tenemos la piridoxina intravenosa, sino que es oral. Entonces, ahí sí, pues el tiempo de respuesta y de espera sería diferente porque lo que se describe normalmente en la literatura es que se coloca la dosis intravenosa y se hace un monitoreo electrográfico y se ve en ese momento el cese de las crisis y entonces se permite hacer como el diagnóstico desde el punto de vista clínico y electrográfico, la respuesta a esa dosis. En este caso que es oral, pues no sé cómo sería la absorción y el tiempo de respuesta. Bueno, si no ha mejorado el paciente, entonces el paso siguiente sería midazolam. Podemos colocar una dosis de 0.15 miligramos por kilogramo intravenoso y luego seguir una infusión de 1 a máximo 18 microgramos kilogramo minuto. Este se debe empezar a disminuir cuando tengamos 24 horas de ausencia de crisis a nivel electrográfico y tener en cuenta pues que como el midazolam ya es un depresor y seguramente ya llevamos mucho tiempo en crisis,
pues posiblemente este paciente ya va a requerir una protección de la vía aérea y una intubación orotraqueal. Si no hay respuesta en este paciente, pues debemos considerar el uso de pentobarbital, o sea, un coma barbitúrico, y si no hemos usado lidocaína y no hemos usado fenitoína, pues en este paso también podríamos tener como opción ponerle un goteo de lidocaína. Aquí se resume un poquito más bonita la diapositiva, como para que no quedemos tan saturados. Las crisis sintomáticas, estabilizar constantes vitales, corregir los trastornos, el fenobarbital, levetiracetam, pues está la opción de la lidocaína también, el midazolam. Eh, Aquí hablan pues, de ácido valproico, nosotros realmente, y hablamos con la doctora Heidi, que el ácido valproico pues realmente en menores de 2 meses no es recomendable por la patotoxicidad. Algunos estudios lo pueden mencionar, pero no lo usamos nosotros y no es recomendable. Y el topiramato, que actualmente es un anticonvulsivante que está cogiendo cada vez mayor incidencia en el manejo de las crisis neonatales, es una opción también en dosis de 5 miligramos kilogramo día. Hasta aquí entonces, como resumiendo también lo que llevamos, entonces básicamente las crisis neonatales, como habíamos mencionado siempre, son de origen focal, las que son motoras, las motoras, las no motoras y las electrográficas. Vamos a tener que algunos pacientes van a evolucionar a epilepsia focal, los que son sintomáticos, y están los síndromes epilépticos. Entonces, de esos síndromes epilépticos, básicamente se definen dos, los que son las epilepsias neonatales benignas familiares. Estas epilepsias generalmente se presentan en recién nacidos de término, no tienen con frecuencia antecedentes de crisis o de trastornos al nacimiento. Las crisis generalmente son breves y frecuentes, y el paciente, el examen neurológico generalmente es frecuentemente normal entre las intercrisis, las cuales son autolimitadas. Estos pacientes debutan más o menos a los 2 a 3 días y las crisis son predominantemente tónicas. A veces están acompañadas de síntomas autonómicos, pueden tener también crisis clónicas y, como ya hemos visto, algunos pueden ser secuenciales. Generalmente esos pacientes pueden parar sus crisis a los 3 meses, y hay en muchas ocasiones también historia familiar que puede ser positiva de crisis en el periodo neonatal. En muchas ocasiones están relacionadas con mutaciones de los canales del potasio. Como sabemos, la salida de potasio de la célula es la que produce la repolarización, entonces la alteración de esos canales puede generar una alteración y una mayor sensibilidad a la despolarización o a las convulsiones, o a las crisis, pues en este caso. Esos pacientes pueden tener una mutación que es variable, porque como veremos, algunas de las encefalopatías más severas también tienen mutaciones de estos canales. Lo que pasa es que la expresión genética es distinta. En los pacientes con epilepsia neonatal benigna familiar tienen una alteración de esos canales que es mucho más leve que en los pacientes con encefalopatías severas, siendo alteración a nivel de los mismos canales. El pronóstico generalmente es bueno, 14% van a presentar de todas maneras epilepsia, y no hay un hallazgo electroencefalográfico específico. Y están las encefalopatías epilépticas más severas, dentro de ellas están la infantil precoz, que es el Ohtahara, y la mioclónica precoz. Generalmente también son pacientes que no tienen antecedentes, tienen crisis que debutan de forma precoz y presentan encefalopatía, como ya la definimos, encefalopatía epiléptica con las características que ya conocemos. Ellos también pueden tener los encefalopatía epiléptica, el Ohtahara, generalmente tiene una asociación con alteraciones de tipo estructural, como les mencionaba ahorita, hemimegatencefalia, y pueden tener también otras alteraciones, como son alteraciones de los canales muy similar a los pacientes anteriores, pero una alteración más severa desde el punto de vista genético, que puede producir una alteración mayor en estos pacientes. Las crisis antes son tónicas con síntomas autonómicos, y cuando hacemos un electroencefalograma vamos a encontrar brote suppression o burst suppression. El pronóstico generalmente es desfavorable y tienden a evolucionar a una encefalopatía severa, epilepsia refractaria. Posteriormente pueden generar espasmos infantiles o crisis de Lennox-Gastaut. Y la encefalopatía mioclónica precoz, la etiología generalmente tiende a estar más asociada a trastornos desde el punto de vista metabólico. Entonces, estos pacientes se debutan con mioclonías focales, erráticas, masivas o espasmos. Entonces, pueden tener mioclonías o espasmos, pueden tener también un patrón
brote supresión, o sea que ambos, estas encefalopatías epilépticas se caracterizan, como vimos inclusive en la primera diapositiva, con brote supresión en el electroencefalograma. El pronóstico es desfavorable, son encefalopatías severas, epilepsia refractaria. En estos pacientes de encefalopatía meclónica precoz debemos hacer ensayo con vitaminas. Bueno, se me olvidaba comentarles, en los pacientes de canulopatía, o sea, en los anteriores de las epilepsias benignas familiares que sospechamos canulopatía, o en estos que sospechemos canulopatía, una opción terapéutica es la administración de carbamazepina. Aquí vemos el brote suppression, pues es un paciente que tiene una línea casi isoeléctrica o de muy bajo voltaje y después genera unos brotes súbitos y agudos y después vuelve a su línea basal. Las epilepsias neonatales, entonces, tratamiento, o sea, este sería como el flujograma ya para las epilepsias propiamente, estabilizar inicialmente constantes vitales, igualmente que en los trastornos sintomáticos, corregir trastornos metabólicos transitorios, vamos a dar fenobarbital 20 miligramos por kilo de carga, podemos llegar hasta 40 miligramos por kilo, la dosis de mantenimiento sigue siendo 5 miligramos kilogramo día dividido en 2 dosis. Si ese paciente tiene crisis, digamos, tiene crisis secuenciales, sospechamos una canulopatía y aquí es donde, como les decía, iniciamos posiblemente carbamazepina. Si el paciente tiene una sospecha de epilepsia neonatal, pues tenemos que darle, si no mejora, una prueba con piridoxina, 100 miligramos endovenosos y tomamos electroencefalograma, como les decía ahorita, dar una respuesta clínica y eléctrica a esa dosis de piridoxina y después se va a dejar un mantenimiento de 30 miligramos por kilo día cada 8 horas. Si el paciente no responde a piridoxina, entonces puede ser una epilepsia sensible a piridoxal sulfato, o sea, por deficiencia de piridoxal sulfato, entonces se puede administrar este medicamento de 30 a 50 miligramos kilogramo día cada 8 horas. Si no hay respuesta, podríamos utilizar biotina o también otra opción es el manejo con ácido folínico. Entonces, los escenarios evolutivos, quise poner esta diapositiva como escenarios evolutivos, también como concatenando un poco lo que hemos visto. Nosotros podemos tener en neonatos crisis sintomáticas agudas, que como ya mencionamos previamente son debidas a un insulto conocido, hipoxia, hipoglicemia, encefalopatía, hipocalcemia, etc. Ese insulto podría ser leve y el paciente mejorar una vez que la causa del insulto se resuelva. Ese paciente podría, estando en su estancia hospitalaria, mejorar, suspenderse los anticonvulsivantes y evolucionar favorablemente. Pero si el insulto es muy severo, ese paciente puede persistir con crisis sintomáticas y como hablamos ahorita, inclusive remotas, o sea que pasan después de la semana de vida y evolucionar directamente a una epilepsia desde el periodo neonatal si el insulto es severo. Por ejemplo, eso puede suceder en un paciente con una encefalopatía hipóxico-isquémica severa que quedó con una lesión estructural, una isquemia o una lesión importante a nivel del sistema nervioso central. O hay otros pacientes que tienen un insulto moderado, en el periodo neonatal no van a tener más crisis, se va a dar salida con sin medicación, pero más adelante en un periodo de latencia van a desarrollar posteriormente epilepsia postnatal, epilepsia de origen focal. Entonces, ese paciente con crisis sintomáticas puede evolucionar de estas tres maneras. Y ya por otra parte están las epilepsias neonatales que como vimos pueden ser la benigna familiar o pueden ser las otras dos que sí son más severas y graves. ¿Cuándo debemos suspender entonces el tratamiento? Esa es una pregunta que se debe hacer. Entonces ya tenemos que diferenciar dos grupos. Una cosa es los pacientes que tuvieron crisis de origen sintomático y otros son los pacientes que tuvieron epilepsia. Cuando hablamos de que el paciente tiene epilepsia, pues realmente no vamos a considerar suspender la medicación al egreso, sino que ese paciente posiblemente se va a ir con medicación y seguimiento. Pero si el paciente tuvo una crisis sintomática, las condiciones para nosotros suspender la medicación son que en primer lugar lleve más de 72 horas libre de crisis, que el electroencefalograma esté normal o pues tenga unos cambios mínimos y en ese caso podemos suspender la medicación antes del egreso del paciente.
No se justifica dar tratamiento porque no va a beneficiarse el neurodesarrollo, puede prolongar la exposición a efectos adversos de la medicación, no se va a retrasar el debut de una epilepsia. Algunos pacientes pueden estar, como mencionamos, en un periodo latente y después desarrollar la epilepsia, entonces no vamos a hacer pues mayor efecto dándole un medicamento porque no va a prevenir el desarrollo. Y un tercio de esos pacientes pueden presentar posteriormente espasmos infantiles que no van a responder ni al fenobarbital ni al levetiracetam. El pronóstico, entonces, hay unos factores que se asocian con un pronóstico no tan bueno, sobre todo, digamos, la prematurez muy extrema, aunque la prematurez muy extrema se asocia mal pronóstico en casi todo, pero si un paciente prematuro, vamos a ver, el pronóstico está muy definido por la parte neurológica. La encefalopatía hipoxicoisquémica severa, SARNAT 3 o 4, las meningitis, pero sobre todo las que son originadas por el herpes virus, tienen un peor pronóstico neurológico. Las hemorragias intraventriculares grado 3, grado 4, y cuando hay alteraciones interictales en el electroencefalograma severamente anormales, por ejemplo el burst suppression, el bajo voltaje, pues también son de mal pronóstico. Los factores asociados con buen pronóstico: si el paciente tuvo un infarto focal, tuvo una alteración metabólica transitoria, si el electroencefalograma interictal está normal, si el examen neurológico se normaliza de forma temprana, o si se trata de una epilepsia benigna familiar, o si hay unas crisis clínicas sin correlación electroencefalográfica, pues definitivamente inclusive ni siquiera las clasificamos como crisis. El pronóstico, entonces, la evolución puede ser favorable en 24 a 48% de los neonatos. Puede presentarse mortalidad entre el 16 a 35. Ya vemos pues que los que entran dentro del concepto de estatus epiléptico pueden tener alta mortalidad. 30 a 49 por ciento de esos pacientes pueden tener algún grado de discapacidad neurológica. 20 a 56 pueden hacer epilepsia postnatal. Y 17 a 40% de estos pacientes, dependiendo de los escenarios clínicos, pueden evolucionar a parálisis cerebral. Para llevar a casa, entonces, yo, aparte de todos los mensajes que podríamos dar desde el punto de vista de la charla, para llevar a casa, yo creo que lo fundamental es tener en cuenta que el cerebro es fundamental. Nosotros a veces en las unidades neonatales nos esforzamos mucho por trabajar el síndrome de dificultad respiratoria, el ductus arterioso persistente, la sepsis, y tenemos que pensar que muchos de esos pacientes, como hemos visto, resuelven estas patologías, pero finalmente nos queda un recién nacido con un compromiso neurológico severo. Eh, Identificar ese compromiso, tratarlo, verificarlo, prevenirlo, es un sueño. A mí me gustaría siempre pensar que las unidades neonatales son unidades destinadas a proteger el cerebro del neonato, y eso sería algo maravilloso, y deberíamos enfocarnos en eso. Pero no solo se trata de todas estas medidas, estudios, sino que hay cosas muy básicas que cada uno de nosotros puede hacer en una unidad neonatal. Está demostrado que el ruido, la luz, los estímulos sonoros, visuales, todo esto afecta al desarrollo neurológico de nuestros bebés. Entonces, hoy que tenemos tanto personal de todo tipo, enfermeras, terapeutas, médicos, recordemos esto, porque si nosotros queremos poner nuestro granito de arena por la salud neurológica de nuestros bebés, pues deberíamos pensar que esa unidad debe ser una unidad que cuide el cerebro del bebé, y podemos empezar por medidas básicas. Obviamente es importantísimo el monitoreo electroencefalográfico, saber utilizar los anticonvulsivantes, todo este tema que ya hemos hablado, pero creo que los otros aspectos también son de suma relevancia. Yo les agradezco mucho y quedamos atentos por si hay preguntas o dudas.